מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Lejaim, Lejaim, vamos a la braja del vino, los que tienen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Para el resto, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol ni'ah bidbaro. Bueno, como ya venimos estudiando esta semana y como dije, o como mandé escrito como introducción, hoy podemos decir que es la parshá central de toda la Torá. Y ahora vamos a ver por qué es la parshá central de toda la Torá. O sea, en principio, obviamente, recibimos la Torá, es cuando la Torá se da a conocer a todo el mundo. Sabemos que la Torá existía, ya lo hablamos siempre. La Torá existía, los patriarcas la estudiaban, Adán Arishon la estudiaba, el primer hombre, Noé la estudiaba, y así su descendencia, ellos estudiaban. Pero la entrega pública de la Torá para todo el mundo ocurre en esta parashá, ¿sí? Entonces podemos decir, en principio, que es la parashá, si se puede de algún modo, la parashá más importante de la Torá, es el punto central, donde empieza toda la historia, si podemos llamarlo de algún modo. Ahora bien, hay algo muy interesante porque está escrito con respecto a la revelación de Dios en el monte Sinai. No lo dice ahora, lo dice más adelante la Torá. Dice que Dios se mostró en el monte Sinai panim be panim, panim de panim. ¿Qué significa eso? Que se mostró cara a cara. Se mostró abiertamente. Como dijimos ayer en la charla, en el monte Sinai se mostró de un modo, como un anciano misericordioso, en el mar se mostró como un guerrero, como sea, en el monte Sinaí dice que se presentó cara a cara ante el pueblo. O sea, el pueblo todo congregado frente al monte, y Dios se presenta a ellos de manera abierta. ¿Qué tiene de especial esto? Lo que tiene de especial esto es que normalmente cuando se dice que una persona conoce a otra, primero vos conocés la parte exterior de la persona. O sea, vos ves venir a una persona, ves un cuerpo que viene hacia vos, lo conocés, le ves la cara, le ves el aspecto, todo. Pero realmente eso se llama conocer a alguien. O sea, vos viste a alguien, bueno, te tengo visto, digamos, pero no te conozco. O sea, para que todo eso, para que haya un conocimiento del otro, tiene que pasar un tiempo, tiene que haber una relación realmente, una relación íntima entre ambos para conocerse uno al otro. ¿Cuál fue la novedad en Monte Sinaí? Dice que de entrada, cuando Dios se da a conocer al pueblo judío, es cara a cara. Recién dijimos que cara a cara no significa conocer a otro, pero cuando la Torá habla de cara a cara, panim, en hebreo es la misma palabra que pnim, es la misma palabra, exactamente lo mismo. Y pnim es lo interior. Cuando se habla de la Torá oculta, la parte secreta de la Torá se dice pnimiuta Torá, lo oculto de la Torá. O sea, como que panim significa cara, pero panim también significa como que está totalmente revelado. Cuando Dios revela su panim, su cara, no es que después lo vamos a conocer. Directamente se reveló abiertamente y el pueblo pudo ver lo que significaba, lo que era Dios, ¿sí? Como que ya la relación esta, desde un primer momento, fue una relación como íntima, ¿sí? O sea, no fue una relación exterior nada más. Y cuando empezamos a estudiar la parashá, ayer estábamos estudiando la primera palabra, que ya lo dijimos varias veces, con que empiezan los 10 mandamientos, es Anoji. Que Anoji es una palabra extraña. ¿Por qué es una palabra extraña? Porque normalmente en hebreo, Anoji es yo. Anoji, yo soy tu Dios.
Está escrito en el Zohar, en el Talmud, ¿qué significa Anoji? ¿Por qué Dios utilizó esa palabra? Normalmente se usa la palabra Ani, yo. ¿Por qué Dios usó la palabra Anoji? Dice que Anoji son las iniciales de Anan, Afshi, Ktavit y Abit. Son las iniciales de estas 4 palabras en arameo, que significa yo me escribí en la Torá y me entregué a ustedes. O sea, como que la Torá es Dios entregado al ser humano. Dios se entregó a nosotros en la Torá. Pero algo más extraño que tiene todo esto, ayer hablábamos de los 10 mandamientos, vamos a ver ahora una pregunta muy interesante. Hablábamos de los 10 mandamientos y está escrito que los 10 mandamientos son como el símbolo, la síntesis de toda la Torá. En realidad está escrito que en los 10 mandamientos está incluida toda la Torá. No solamente eso, si uno estudia un poco más el Hasidut y estudia la Kabbalah, dice que los 2 primeros mandamientos, el Anoji, Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, incluye los 248 mitzvot, preceptos positivos, o sea, que uno tiene que cumplir. Hay 613 mitzvot, 248 son positivas, cosas que hay que hacer, y 365 son negativas, cosas que no hay que hacer, prohibiciones. Entonces dice así, que el primero de los mandamientos es un mandamiento positivo, yo soy tu Dios, y eso representa e incluye los 248 mandamientos positivos. Y cuando dice que no vas a tener otros dioses, o sea, la primera prohibición que la Torá habla, eso incluye los 365 mandamientos negativos de la Torá. Entonces vemos que los 10 mandamientos, los 2 primeros mandamientos, no solamente los 10, sino que específicamente los 2 primeros incluyen a toda la Torá. Así está explicado. Y si uno estudia un poco más, está explicado que toda la Torá está incluida en la palabra Anoji. En la primera palabra de los 10 mandamientos, ahí está incluida toda la Torá. Los mandamientos son exactos, o sea, la cantidad de palabras que hay en los mandamientos, la cantidad de letras que hay en los mandamientos. Siempre decimos que la Torá es exacta. ¿Alguien sabe cuántas letras hay en los 10 mandamientos? Son 10 mandamientos. Bueno, hay exactamente 620 letras. 620 letras se corresponden con las 613 mitzvot de la Torá. Y hay 7 mitzvot que después se instituyeron los sabios. Purim, Hanukkah, hay ciertas mitzvot que instituyeron los sabios, ¿sí? En total son 620, el número exacto de letras que tienen los 10 mandamientos. O sea, todo es exacto. Ni que hablar la primera palabra de la Torá, que Anoji, de los 10 mandamientos, perdón, que es Anoji, que es exacta, que la Torá Dios buscó la palabra exacta para decir todo lo que tenía que decir. Como dijimos ayer, que de una sola vez dijo todas las cosas, juntas. ¿Sí? Que después vino y explicó para que podamos entender. Pero en la palabra Anoji está incluido absolutamente todo. Ahora, si uno se busca en los sabios las explicaciones de dónde sale la palabra Anoji, porque como dijimos antes, en hebreo la palabra es Ani, no Anoji. Hoy uno está acostumbrado que ya lo adquirió, el idioma hebreo adquirió una palabra. ¿Sí? Pasa eso, ¿no? En las sociedades que entre la sociedad cosmopolita, que uno empieza, en Estados Unidos es muy común escuchar gente que no es judía que dice algunas palabras en yiddish. Ya es parte del lenguaje, es parte del lenguaje. ¿Sí? Nosotros que podemos hablar del fútbol, que es una palabra obviamente inglesa, y hablamos como si fuese, no decimos más balompié, no existe eso. Bueno, es el fútbol. Bueno, la palabra anoji, que hoy está adoptada en el idioma hebreo, el origen real de esta palabra es egipcia. Dicen los sabios que la palabra tiene origen egipcio, que no era una palabra en hebreo, y Dios eligió esa palabra para empezar los 10 mandamientos que incluyen absolutamente toda la Torá que fue entregada en ese momento, la Torá que fue oral, la Torá que estudiamos hasta el día de hoy, todo estaba incluido en la palabra Anoji. Lo llama poderosamente la atención, obviamente es una gran pregunta, ¿por qué Dios eligió una palabra de un idioma del país de donde los acaba de sacar? ¿Qué dice la Torá? Yo soy tu Dios que te acabo de sacar de Egipto. O sea, como algo malo
lo saca de un lugar malo, está escrito que Mitzrayim, Egipto, era el lugar más corrupto de la tierra. ¿Qué palabra, en qué idioma elige Dios empezar los 10 mandamientos? En egipcio. Entonces, ¿cómo se entiende? El hebreo se lo llama Lashon HaKodesh, es la lengua sagrada. Hay muchos saben que en Israel, muchos que hablan yiddish, que no quieren hablar hebreo, porque consideran que el hebreo es algo sagrado, no hablan hibrí, hablan nada más para rezar, pero si no hablan en yiddish, justamente porque no quieren usar algo sagrado para cosas mundanas. Entonces, ¿cómo se entiende acá que Dios, teniendo en su poder un idioma sagrado, que no solamente es sagrado, sino que es el idioma con que fue creado el mundo? Está escrito que Dios creó el mundo con la palabra. Y dijo Dios que se cree tal cosa, y dijo Dios que se cree tal otra, y así fue la creación del mundo. Está escrito Beazarama Amarot, con 10 dichos Dios creó el mundo. Dijo 10 cosas en el Bereshit, dice 10 veces la palabra y Dios dijo, y con eso iba creando las cosas. ¿En qué idioma fue creado todo? En la Lashon HaKodesh, en hebreo. Acá viene y nos mete una palabra en egipcio, la primera palabra de los 10 mandamientos, que es el centro de la Torá. Entonces la respuesta a todo esto es que justamente hay un versículo, hay un dicho que dice, Behol de la jeja daeu. Hay una mitzvah o hay una obligación, no es una de las 613 mitzvot, pero es como una manera de vivir que uno tiene que sentir a Dios y tenerlo en cuenta, tenerlo presente en todas sus acciones. O sea, cuando uno trabaja tiene que tener a Dios en mente, cuando uno estudia tiene que tener a Dios en mente, cuando uno come, cuando uno va a dormir, cuando hace deportes, tiene que saber que en todos sus caminos se tiene que notar que vos sos una persona que está conectada a Dios. En todos tus caminos tenés que conocer a Dios. Behol drajeja daeu. En todos tus caminos tenés que conocer a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar acá la Torá con el Anoji? El Anoji nos quiere mostrar que justamente toda la creación del mundo y toda la idea de la Torá, eso lo repetimos y lo volvemos a repetir, es transformar el mundo. Pero transformar el mundo, ¿a qué nivel? Es decir, transformar incluso a Egipto, que Egipto era lo más corrupto de la tierra, incluso a Egipto tenemos que ir y transformarlo. Entonces, ¿dónde lo vemos eso? En la palabra Anoji. Dios nos empieza a hablar en la Torá, nos entrega la Torá y nos dice Anoji Hashem Elokeja. Para que entendamos que la idea es tomar el Anoji, tomar lo egipcio, tomar lo que es corrupto y darlo vuelta y mejorarlo. ¿Se entiende el concepto? O sea, ¿por qué empezó con una palabra egipcia? Algo totalmente extraño, ¿no? Y bueno, para terminar con una pequeña, esto es una reflexión sobre la Parshá, para terminar con una pequeña historia que está en un libro que escribió el Rebbe, que se llama El Ayom Yom. El Ayom Yom es un libro que está traducido al español también, entre otros idiomas, donde está según el calendario judío. Todos los días hay algún dicho hasídico, una enseñanza, ¿sí? Y la que se lee hoy, el Ayom Yom de hoy, que se lee el 23 de Shvat, hoy es 23 de Shvat, del mes de Shvat, cuenta una historia que la esposa del Alter Rebbe, estaba con sus amigas conversando en la casa, y en eso el Alter Rebbe sale de su habitación y escucha que la esposa dice, el mío dice tal cosa, estaban hablando de los maridos, refiriéndose al esposo, dice, el Rebbe llega a escuchar esto, el mío dijo tal cosa. Bueno, obviamente esto que pasó debe haber sido después que se fueron las amigas, y el Rebbe le dijo así a la esposa, yo por una mitzvah, que es la mitzvah de casarse, hay una mitzvah de casarse, de tener hijos, por una mitzvah vos ya decís que yo soy tuyo. Imagínate cuánto soy de Dios, que con él tengo 613 mitzvot. Dice que el Alter Rebbe empezó a pensar en esto y se desmayó. O sea, literalmente se desmayó de pensar en la unión, en la conexión que él tenía con Hashem. ¿No? ¿Y dónde empezó todo esto? Con una palabra egipcia, con un anoji.
Ahí empieza todo esto. Entonces, bueno, que entendamos el mensaje, la idea es que entendamos el mensaje de los 10 mandamientos, donde obviamente yo no puedo decir, pero lo voy a decir igual, seguramente es la parashá más importante de la Torá, porque acá es donde nos hicimos el pueblo judío, acá es donde empieza toda la historia nuestra, lo que nos hace distintos, el momento que Dios nos eligió. Bueno, y saber que el mensaje de la Noji es que tenemos que tomar todo lo mundano, incluso las cosas que no son buenas, porque hay cosas mundanas que son buenas, incluso las cosas que no son buenas, tratar de elevarlas, mejorarlas, y de esa manera poder llegar a lo que tanto esperamos, que es la venida del Mashiach, si Dios quiere, y poder tenerlo a Dios nuevamente cara a cara, como era en esos momentos especiales. Bueno, Shabbat Shalom. Amén. Jaime, antes que me olvide, Jaime. y antes que se olviden ustedes de prender las velas, 19:39 se prenden las velas. Hay gente que se puede olvidar a veces. Entonces, bueno, 19:39 se prenden las velas, que tengamos Shabbat Shalom y Shabbat Shalom. Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. El lunes. Shabbat Shalom a todos. Gracias, Joel. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.